en los cielos se aguarda el arribar. Oh, 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 oh. Pronto pasará, habrá mucho lamento, la gloria no estará. Puertas del paraíso se abrirán, canción de ángeles será por la mañana, entreno en un café. Está en tu ventana, no irás si no estás preparado, preparado para salir, preparado, preparado para ir con él, preparado, preparado para salir, preparado. Bendiciones a todos los que están del otro lado. Estamos en vivo en FM 94.1, La Predicadora. Y después de unos par de días de no poder venir, estamos acá, estoy acá presente para servir al Señor, para lo que Él me ha enviado, que es a dar su palabra, para hacer de bendición, incluso a aquellos que no conocen la palabra del Señor. Damos la bienvenida al Espíritu Santo en este lugar, donde se comparte su palabra. Te doy gracias, Señor, por este día. Y vamos a comenzar, como cada viernes, con la palabra de Dios, sembrando la palabra de bendición. Saludamos al operador Mauro. Bendiciones, Mauro, que está del otro lado. Amén. Dios te bendiga, Miriam. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amada audiencia. Dios te bendiga. En esta tarde, viernes, así como lo decía nuestra hermana Miriam, te invitamos también a que te estés comunicando, a que estés dejando tu pedido de oración si así lo necesitas. El número de WhatsApp de la radio es el 11 60 39 33 75. 11 60 39 33 75. Si no tenés el número fijo, que es el 60 71 38 45. 60 71 38 45. Espero sea de bendición. Damos gracias al Señor. Gracias, Mauro. Damos gracias al Señor por este día. Vamos a orar para que esté tomando el control de todo lo que se va a compartir el Espíritu Santo de Dios. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por este día, Padre. Te pido que tomes el control de cada palabra, de todo lo que se va a compartir en esta tarde. Te pido que sea de bendición para cada uno de los que está del otro lado. Señor, damos gracias, la gloria y la honra, Señor, porque pude estar en este día en vivo, Señor. Y bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice con bendición especial a cada uno de los que están del otro lado, Señor, de la radio en esta tarde. Te damos gracias por un día más de vida, Señor. Por un día más que nos permite compartir tu palabra, recibir impartición, enseñanza, Señor, y exhortación de tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a comenzar en esta tarde con una adoración y después retornamos con la palabra. Sé que tú llenaste el mar, eres quien dirige el sol. Sé que tienes el control de todo, sé que puedo confiar por siempre en ti. Déjame entrar
Bueno, damos comienzo en esta tarde a la palabra, damos la bienvenida a la palabra de Dios y vamos a leer muchos versículos y vamos a empezar en esta tarde. Vamos a empezar diciendo que cuando Dios dice algo, lo cumple. Él cumple lo que promete, Él cumple su palabra. ¿Por qué digo esto? Porque hoy estamos viviendo una época en que las personas no creen eso de manera cabal. Saben las Escrituras, conocen la palabra de Dios, pero hay momentos en que la dificultad, hay momentos que la aflicción ensombrece el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se saca el foco de Dios, sacamos la mirada de Dios. Vivimos en una época en que algunas personas dudan de que Dios cumpla su palabra. En algunas personas sí, en algunas personas no. Es algo que pasó en otro tiempo, en otros tiempos, en tiempos antiguos. Y como dije recién, son personas que conocen la palabra, pero entran en esta especie de bache de incertidumbre. Pero cuando Dios dice algo y dice que lo va a hacer, no hay excepciones. Dios es categórico, no hay duda, no hay excusa. Él dice, lo hago y así va a ser. Lo queramos o no, estemos listos o no. Lo que Él dijo será exactamente como Él lo dijo. ¿Y dónde dice el Señor que cumplirá sus promesas? En la palabra de Dios. Podemos estar seguros de eso. Así que más vale, o más bien, que si hasta este momento, hasta el día de hoy, estuvimos con esa especie de duda, tengamos la certeza de que Dios cumple lo que promete. Él va a permitir ciertos procesos, nos va a llevar por ciertos procesos para dejarnos en claro que lo que Él dice en su palabra se cumple. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema cuando uno entra en ese bache de incertidumbre es cuando no tomamos a Dios en serio, no tomamos la palabra de Dios en serio. Así como hay personas que no toman la palabra de Dios y pecan deliberadamente, hay personas que no toman en serio la palabra de Dios en cuanto al cumplimiento de lo que dice su palabra de bendición, de que el Señor nos quiere bendecir. Y pensamos por nuestros adentros, sí, yo sé que lo que dice la Biblia, me conozco los versículos de memoria, fui al seminario bíblico tantos años, estoy sirviendo, pero hay un bache espiritual, hay algo que me obstaculiza el cabalmente creer que lo que Dios me está diciendo en su palabra, así va a ser. Creemos que oramos y que Dios no nos escucha. Hablo con Él y es como que hay una desconexión. A Dios no le importa lo que estoy pasando. Sirvo y no para el reino de Dios, para el servicio de Dios, y es como que no sirve de nada. El enemigo se levantó con todo contra mi vida y vivo así constantemente bajo el asedio de la dificultad, de la opresión. A veces que parece que caemos en esa espiral de estoy asediado de los problemas. Mire que yo estoy orando, estoy creyéndole a Dios, voy a la iglesia, pero estoy como que sigo con lo mismo, con la misma cantaleta de siempre, con el mismo, arrastrando siempre el mismo problema. Y es como que uno dice, bueno, el hermano ora, pobre, el hermano sigue yendo a la iglesia, pero debajo de todo ese camuflaje de humildad y de piedad, que Dios no me escucha, que yo voy a la iglesia, que yo le pido a Dios, se esconde el orgullo y la rebelión contra Dios. Aparentemente parece una piedad, pero es una falsa piedad, una falsa humildad. El decir Dios no me escucha, asisto a la iglesia, creo en la palabra de Dios, pero se esconde un orgullo, una soberbia, una rebelión en contra de Dios. ¿Por qué? Porque tanto usted como yo no somos una excepción a las promesas de Dios. Usted no es la excepción, usted cree
el enemigo, la adversidad, el problema, su carne le hace creer a usted que usted es una excepción al plan y a las promesas de Dios, que son para otra clase de gente, quizá más preparada, quizá más teológicamente preparada. Pero no, yo soy diferente, a mí me va todo mal, del problema lo arrastro, lo llevo. Y las promesas de Dios parece que están ahí en el tender, lejos de mí. Pero nadie es una excepción al plan, a las promesas de Dios, aunque la situación nos haga pensar así. La situación en la que vivimos nos puede llevar a ese patrón de pensamiento espiritual, porque es una enfermedad espiritual pensar así. Estamos estamos tibios espiritualmente. Pensar que Dios no cumple sus promesas, dudar, no es gratis, trae consecuencias. No es gratis que yo dude de Dios, que yo piense en mis adentros que no sé si Dios va a poder sacarme de esto, no sé si voy a poder pasar de esto. O si Dios está tardando tanto. Pensar así no es gratis, no es que Dios se complace en la rebelión, ni en el orgullo de nadie, ni en la soberbia de nadie. Cuando uno piensa así está siendo orgulloso, porque estamos creyendo que somos una excepción. Y todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Las promesas de Dios son para todos, el plan de Dios es para todos, los dones, nos dio dones a cada uno. No hay un inservible dentro del rebaño del Señor. Vamos a leer 1 Samuel 15, versículo 23. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría, por cuanto has desechado la palabra, del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fijémonos en este versículo. Por cuanto has desechado la palabra, Él te ha desechado. ¿A quién dirigió estas palabras duras el Señor? A Saúl, un hombre que fue escogido por Dios, ¿para qué? Para ser rey de su pueblo. Estuvo dentro de la voluntad de Dios. Un hombre que en un momento dejó de confiar en Dios. Comenzó a centrarse en sí mismo, en su ambición, en sí mismo, en sus intereses, en su persona, en lo que él quería. Y dejó de focalizarse en lo que Dios quería. En algún momento desvió su mirada y su todo fue lo que él quería, lo que quería él para su vida. Y cuando dejó de confiar en Dios, fue cuando se le vino la noche. ¿Y cuándo dejó de confiar en Dios Saúl? Cuando dejó de obedecer a Dios. Cuando Saúl, ese día que decidió no obedecer a Dios, fue el momento que él dejó de confiar en Dios. O sea, cuando nosotros no queremos obedecer a Dios es porque no confiamos en Él. Yo pienso que el plan que yo tengo para mi vida es mucho mejor que lo que Dios tiene para mi vida. A veces Dios nos quiere en un terreno que nos dice, confía en mí, nos deja a solas. Nos dejan de hablar ciertas personas, se nos cierran alguna puerta que nosotros pensábamos que era factible y mejor para nosotros. ¿Pero por qué? Porque Él tiene algo mejor. Pero está en que creemos nosotros en eso, que Dios tiene algo mejor, o nos aferramos en los planes, en las metas terrenales. Ese fue el principio del fin para este hombre de Dios, el dejar de confiar en Dios, en decir, no, ¿para qué obedecer si dentro de mi perspectiva lo que yo pienso no está tan mal, no es malo? Pero Dios, como dije al principio, fue categórico. Cuando Dios da una orden, la orden esa es categórica en el sentido de que no admite objeción, no admite discusión ni excusas. Es lo que Dios dice, más allá de que a mí me parezca que está bien o a mí me parezca que a mí no me conviene. Lo que Dios dice es lo perfecto, lo justo y lo correcto para nuestra vida. Y a veces Dios va a tener que dejar pasarnos por algunos procesos para que entendamos que su plan es mucho mejor de lo que nosotros humanamente, en nuestra pobre visión humana, planificamos. No está mal planificar. Lo que sí está mal es dejar de escuchar la voz de Dios.
Lo que está mal es de dejar de preguntarle al Señor, ¿es esto lo que me quieres, Señor? ¿Es esto lo que quieres que haga? Ahí sí. Todos tenemos estrategia, pero la estrategia del hombre, el plan del hombre se termina cuando viene la voz de Dios. Cuando Dios dice, hasta acá, hasta aquí. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la afirmación de Dios, la declaración de Dios que no da lugar a excusas. Cuando Dios llamó a Moisés y le dijo, quiero que vayas delante de Faraón y le digas, Dios nos ha salido en encuentro, Dios salió en encuentro de un pueblo oprimido, así que deja ir a mi pueblo. ¿Qué excusa puso Moisés? Yo no sé hablar, yo soy tartamudo, puso excusas. Y Dios no se detuvo a negociar, a ver, Moisés, ¿cuál es a ver qué podemos hacer? No, le estaba dando una orden que no admitía discusión ni objeción alguna. Te estoy mandando a hacer esto. ¿Por qué? Porque Moisés no tenía que confiar en su capacidad humana, en lo que él humanamente podía hacer. Con él iba a ir el Señor. Ahora muchas veces nosotros estamos confiando en nuestra capacidad porque vamos con nuestra propia fuerza a querer luchar contra Goliat. Y nos olvidamos de que va a ir el Señor del lado nuestro, al lado va a ir el Señor, no nosotros. Nosotros no tenemos nada que ofrecer al plan perfecto de Dios. Es Él el que a través de nosotros va a hacer lo que tiene que hacer. Pero a veces la humanidad me lleva a meter excusas, pero no. Nuestra opinión no cuenta cuando Dios da la orden. A la palabra se la escucha, se la atiende, se le presta atención, se le atiende y por último se deposita la confianza en ella. Porque si yo no deposito mi confianza en la palabra, no la voy a poder ejecutar. Si yo no estoy convencido de lo que estoy leyendo, de lo que estoy aprendiendo, si no estoy convencido, no sirve de nada. No sirve de nada un estudio bíblico si yo no creo, no estoy convencido de que esto es lo que tengo que hacer, de que esto es lo mejor, de lo que me dice la palabra es lo mejor que puedo yo hacer. O sea, la importancia de depositar mi confianza, además de escuchar, de recibir, de acatar la palabra, de digerir la palabra, es depositar mi confianza en lo que Dios me está diciendo. Hebreos 11:6 que dice, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y la pregunta es cómo nos estamos relacionando en estos tiempos con Dios. ¿Cómo nuestra relación con Dios en estos tiempos en donde las dificultades nos asedian? ¿Nos detuvimos algún momento en preguntarnos cómo estamos caminando con Dios? ¿Le creemos que por buscarlo a Él seremos bendecidos, vamos a ser recompensados? ¿O pensamos que ya es muy lejos, ya se pasa el tiempo y nos quejamos y renegamos de la palabra de Dios o renegamos de los años que estamos en el camino de Dios? Hay cierta dosis de incredulidad, dosis de renegar de la fe. Tenemos que ser totalmente sinceros en este momento con el Señor. Hay una dosis de incredulidad, se nos hace largo el proceso. Porque de ser así, si hay una dosis de incredulidad, estamos negando la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Su poder, ¿para qué? Acomodar nuestras circunstancias a su voluntad. Yo estoy poniendo en duda que Dios no puede acomodar lo que me está pasando a su voluntad. Es terrible la incredulidad. Por eso habla de que no se puede agradar a Dios. Yo estoy dudando que Él no va a acomodar, a controlar esta situación con respecto a su voluntad. Yo tengo que creer. Algunos predicadores cuántas veces dicen que la fe es como tirarse al vacío. Muchos ponen ese ejemplo extremo, pero algo así vendría a ser porque en medio de una dificultad nosotros vamos a querer usar nuestros medios humanos, nuestros recursos humanos para evitarnos dolor, para evitarnos malestar, incomodidad, pero no, nosotros tenemos que saber que lo que Él quiere para nosotros es lo mejor.
Y a veces a nuestra carnalidad, a nuestra humanidad le cuesta. No es que Dios controla algunas situaciones, algunas circunstancias y otras no. Dios no obra así. El problema es que en algún momento dejamos de creer porque no tenemos idea de cómo es Dios. Sabemos quizá lo que hace Dios, pero no tenemos idea de cómo es el Dios al cual creemos y al quien servimos. No tenemos una idea. Y si algún día lo tuvimos, supimos, perdimos el enfoque. Y este punto es importante porque si perdemos nuestra perspectiva de quién es Dios, muy difícilmente vamos a poder mantenernos firmes a lo largo de nuestro recorrido en los caminos del Señor. Va a ser muy difícil. No podemos pensar en Dios desde nuestra propia perspectiva humana. Porque si yo tengo una idea personal de cómo es Dios y no sé quién es el Dios que está en la Biblia, no sé los atributos de Dios, no sé cómo obra Dios, difícilmente voy a poder decir, este es el Dios en el que creo. Muy difícilmente. ¿Por qué? Porque en algún momento nos desenfocamos, tenemos que estar constantemente sabiendo la grandeza, el poderío y la majestad. Necesitamos estar al tanto constantemente de la majestad, el poderío de Dios, de su grandeza. Constantemente tiene que venir a nuestra mente en los momentos de dificultad la grandeza de Dios, el poderío de Dios, la majestuosidad de Dios. Constantemente en nuestra mente, no en mi idea, mi concepto de lo que yo pienso que es Dios, no, lo que la Biblia me dice a mí que es Dios. Si creemos en Él verdaderamente como decimos que creemos, los problemas no nos van a vencer. Hay mucho pueblo de Dios que el problema le está venciendo, la aflicción le está venciendo, la aflicción le está ahogando. Yo no puedo más, parece que el enemigo se levantó, se rebalsó contra mi vida y parece que de esta no salgo, pero vivo constantemente yendo a la iglesia, orando como si fueran que las herramientas espirituales que Dios da no sirven de nada. Pero ayuno, pero oro, pero voy a la iglesia, pero hay algo en algún momento, hermano, y tenemos que ser sinceros, dejamos de tener esas citas íntimas con Dios. En algún momento creemos más en nuestra astucia, en nuestra capacidad de lo que Dios puede hacer. En algún momento nos desenfocamos. No es que ayunar sea ineficaz, no es que orar sea ineficaz. Nosotros en algún momento nos desenfocamos. Con la boca glorificamos a Dios y por dentro estamos secos. Por dentro somos huesos secos. Nosotros tenemos que tener una idea. Tenemos que conocer al Dios de la Biblia, el Dios con quien vivimos a diario. No podemos perder el enfoque en este punto porque es a Él a quien rendiremos cuentas, no a ninguna persona. ¿Y dónde la Biblia habla de la grandeza de Dios? ¿Y por qué es importante este tema? ¿Por qué es importante que usted, que yo y que todos entendamos y conozcamos la grandeza, estemos constantemente al tanto de la grandeza y majestuosidad de Dios? Porque no se trata de lo que yo haga con mi fuerza, se trata de lo que Dios va a hacer, de lo sobrenatural, del poder de Dios en mi vida. Cuando uno se encierra y se enfrasca en lo que uno puede hacer, en su humanidad, es ahí cuando vamos a camino al fracaso, en los caminos de Dios, obviamente. Por eso hay muchos que hacen terapias psicológicas para tratar de resolver problemas, traumas. Terapias que sin duda, estas terapias psicológicas llevan al hombre a focalizarse por horas, por un par de horas, en su miseria humana, en su humanidad. ¿A qué lleva la psicología? A enfocarnos por un par de horas en nuestra humanidad, en la antropología del hombre, el estudio del hombre, su psiquis, su fisiología, y a ver qué puedo sacar yo estudiando la mente del hombre. No sacamos nada. Hay recaídas. ¿Cuántas personas que viven siendo psicólogos siguen enredándose en terapias y siguen teniendo esas recaídas?
Esas sesiones no curan ninguna herida, la reavivan, no la cierra. ¿Por qué? Porque el hombre no necesita conocerse a sí mismo. ¿Para qué? Para sacarse el trauma de encima, para sacarse el problema de encima. Yo no necesito estudiar antropología, la psiquis del hombre, lo que el hombre piensa, al cual algunos se jacten de eso, que es importante conocer la psiquis. El simple hecho, ¿por qué? Porque ¿quién es más poderoso? ¿Acaso nosotros ponemos nuestra confianza en brazo de carne? ¿No necesitamos acaso de un poder superior? Otra persona con pecado, quizá que está peor que nosotros, no puede ayudarnos a resolver nuestros problemas. Nosotros necesitamos una transformación, no mejorarnos. Nosotros lo que necesitamos es una transformación, no estar bien por una semana o por un mes y después volver a recaer. No necesito yo vivir en recaída. El mundo nos ofrece paliativos para el alma. Vas a estar bien por un tiempo, pero no va a tratar la enfermedad espiritual. La incredulidad que hay en mí, la falta de fe, eso no lo puede arreglar un psicólogo. Tenemos que saber, sin desprestigiar la profesión de nadie, obviamente, pero tenemos que saber bien a quién dirigirnos. Si yo tengo un problema en mi comunión con Dios, no puedo ir a hacer terapias. ¿Y por qué estoy tan segura de lo que estoy diciendo? Vamos a leer en un versículo donde habla de la grandeza de Dios, lo que es Dios, lo que representa Dios para nuestras vidas. Y el libro que más o menos destaca enfáticamente la grandeza y el poderío de Dios lo vemos en Isaías 40, versículo 12 al 14. Isaías capítulo versículo 40, del 12 al 14. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con sus 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Dios o le aconsejó enseñándole? ¿Quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Acaso alguien le enseñó ciencia a Dios? ¿Le mostró el camino de la prudencia? ¿Ven lo importante de acudir en el lugar correcto? He aquí que las naciones le son como gotas de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas. O sea, estamos viendo... ¿Qué estamos viendo en estos versículos? Que Dios es mayor que la creación. Dios es mayor que su creación. Entonces, eso me está diciendo Isaías 40. Dios es mayor que todo lo creado, que todo lo que Él creó. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién le enseñó la ciencia? ¿El hombre? No. El hombre no. Entonces, ¿por qué nosotros acudimos al hombre? ¿Por qué muchos piensan, ponen su confianza en que cierta terapia lo va a sacar de donde está? Dejamos de confiar en Dios. Estudiar mi mente, encerrarme en mi problema, no me va a hablar de mi problema, no me va a solucionar, me va a enfocar más en el problema que tengo. Me va a adentrar más, me va a aferrar más. Yo necesito conocer a aquel que me va a sacar a mí de donde estoy. Necesito conocer al Creador que hizo todas las cosas perfectas. Y muchos de nosotros nos desprestigiamos incluso a nosotros mismos, pero nosotros somos un milagro de Dios, somos perfecta creación de Dios. El tema con nosotros es que no hacemos la voluntad de Dios. Somos perfecta hechura de Dios, pero no hacemos su voluntad. Nosotros tenemos que tratar de que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida, de hacer su voluntad. Vamos a leer más Isaías 40, 22 al 30. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra,
hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Entonces, ¿por qué nosotros estamos tan amedrentados? Por aquellos que nos gobiernan, por esta situación que vemos actualmente. La palabra me está diciendo que Él hace como si nada. Todo está en su mano. Hermanos, todo está en las manos de Dios. Entonces, ¿por qué nos amedrentamos? ¿Por qué nos descentralizamos? ¿Por qué perdemos enfoque del poder y la majestad? ¿Por qué disminuimos el poder y la majestad de Dios? Dios está por sobre todas las cosas. Pero nosotros lo ponemos en otro enfoque. Nosotros nos enfocamos en la situación actual. Y Él hace como si nada lo que gobierna la tierra como cosa vana. No es nada para Él. Nosotros no dependemos de gobiernos terrenales. Nosotros dependemos de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Yo creo y tengo la certeza de que nuestra vida está en las manos de Dios. Y Él va a hacer conforme su voluntad. ¿Y qué planes tiene Dios para mi vida? Dice, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro. Dios tiene lo mejor. Nos tendríamos que estar gozando de esta palabra. ¿A qué pues, versículo 25, Isaías 40, versículo 25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. ¿Con quién vas a comparar a Dios? Levantad en alto vuestros ojos y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Él tiene dominio por sobre todas las cosas. Versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas, tú Israel? Mi camino está escondido de Dios y de mí Dios pasó su juicio. Dios pasó mi juicio. ¿Por qué Dios ha escondido? No ve lo que me pasa a mí. Algunos piensan eso. Dios escondió sus ojos de lo que a mí me pasa. Oh, ¿por qué piensas así? Dice el Señor. ¿Por qué piensas que el Señor en algún momento dejó de ocuparse, dejó de ver lo que te está pasando? ¿Por qué piensas que un Dios tan poderoso que te creó perfecto en algún momento te va a desatender? ¿Por qué dejamos que la incredulidad como levadura leude en nuestra vida, en nuestro interior? Versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jehová, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Dios. Versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bueno. Y ahí vamos y la voz de la incredulidad que va a decir, y bueno, pero es así para los hombres de Dios. Fue así para Nehemías, fue así para David, fue así para Josué, pero no es así para mí. Esa es la voz de la incredulidad, la voz del enemigo que te dice que no va a ser como fue con ellos. Con vos hay una excepción, el plan de Dios hizo una pequeña excepción con vos porque no sos capaz. No sos eficiente, entonces Dios va a cerrar su mano en tu vida. Su plan no está al alcance de tus manos. Por favor, esa es la voz de la incredulidad. No hay excepciones para las promesas de Dios ni para el plan de Dios. No podemos fracasar nosotros siendo hijos de un Dios que creó las cosas perfectas. No fracasa el que cae, el que falla, el que tiene debilidades, no. Fracasa el que deja de perseverar en los caminos del Señor, el que renuncia a su fe, el que renuncia al llamado que el Señor le dio.
No aquel que falla, que tiene debilidades, que cae. Fracasa. Ustedes piensan que estos hombres de Dios, Josué, el apóstol Pablo, no tenían debilidades. Una cosa es la derrota. A veces tenemos derrotas, a veces tenemos pérdida, pero otra cosa es el fracaso, el abandono, la renuncia. El sacarse los guantes y decir hasta acá llegué, ya no doy. Ese es el fracaso. Pero una debilidad, una caída no significa que uno haya fracasado en los planes de Dios, no. Debemos buscar de esa guía, esa dependencia de la voluntad de Dios en nuestra vida. Tenemos que estar seguros de que Dios está del lado de lo que estamos haciendo. Tenemos que tener esa convicción. Dios está del lado de lo que estoy haciendo. Dios me llamó a mí a hacer lo que estoy haciendo. Primeramente, Dios no nos llamó a bajar los brazos a ninguno de nosotros. Dios nos llamó a perseverar. Necesitamos estar convencidos. Si nosotros vemos la vida de David, por ejemplo, ¿por qué David era un hombre de éxito? ¿Por qué David fue un hombre de éxito? Porque él sabía con exactitud lo que hacía y en quién creía. Él sabía, estaba constantemente al tanto, consciente de la majestuosidad de Dios, del poderío del Dios que lo acompañaba. Él no se manejaba solo, él no se manejaba según su perspicacia, según su capacidad. Él todo lo hacía con Dios al lado, Dios en su vida, Dios interviniendo en cada cosa que hacía. Por eso aceptó el desafío de enfrentar a Goliat, porque la victoria la dejó en manos de Dios. Él sabía en quién estaba creyendo, porque nadie puede entender cómo con una piedra puede derribar a un gigante. Él no estaba calculando en sus fuerzas alcanzar algo. Él había dejado la batalla en las manos de Dios, algo que nosotros no hacemos. Parece simple, pero a la hora de la adversidad, a la hora del problema, no lo hacemos. Depositamos nuestra confianza en nuestras pobres manos, en nuestras manos humanas, en vez de depositar en aquel que va a darnos la victoria asegurada. Él estaba seguro en quién había confiado, estaba convencido de que Dios lo había mandado a hacer eso. Muchos de nosotros hacemos cosas y no estamos seguros si fue Dios el que nos mandó o fuimos nosotros los que nos postulamos. Tenemos que estar seguros de estar haciendo la voluntad de Dios, porque haciendo los designios de Dios, Él se encarga de darnos la victoria. La victoria está asegurada si yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Nadie puede decir, yo busqué a Dios, pero me va así. No, en algún momento nos desenfocamos del Señor. Volviendo a David, si estaba dentro de sus posibilidades enfrentar a Goliat, y no iba a depender de Dios. No iba a depositar su confianza en Dios. Pero no estaba dentro de su posibilidad vencer al gigante. Por eso dependía constantemente de Dios. La victoria estaba fuera de su alcance. Él como ser humano no podía hacer absolutamente nada. Necesitaba de un poder superior que le dé la victoria. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por situaciones que humanamente no podemos hacer nada? ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Depositamos nuestra confianza en Dios como hacían estos varones de Dios? ¿Qué le dijo José? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente en el llamado que te di. Esfuérzate y sé valiente en esta aflicción. Porque no está dentro de mi capacidad salir del desierto. Está en las manos de Dios. Yo tengo que, y Él se va a encargar de la victoria. Él se va a encargar de vencer lo que yo no puedo vencer. Está fuera de nuestro alcance. La meta que viene de Dios nos va a llevar a depender de Dios. Ahora, si la meta que yo me tracé en la vida la puedo hacer con mis recursos humanos y mi capacidad, no me la dio Dios. Es algo que quiero hacer en este mundo, en esta vida terrena. Pero los desafíos que Dios pone en nuestra vida son cosas que nosotros no podemos, no están a nuestro alcance. Salir de ese problema. Entonces, por eso es que dependemos de Dios, porque de Él depende. Si lo puedo hacer, ¿puedo salir del problema con mis manos? ¿Qué voy a glorificar a Dios con eso? En cambio,
cuando mis recursos se agotan, cuando yo no puedo con mis recursos humanos, ahí es cuando obra el poder de Dios. Por eso está el depender de Dios. Por eso que no está permitido dejar de creer en Dios. E incredulidad, dejar de confiar de si Él lo hará o no lo hará. El desafío es creer que en medio de la aflicción Dios hará lo impensado. Él se encargará en medio de la aflicción de darnos el éxito, de asegurarnos el éxito que parece ahora inalcanzable, la salida. ¿Qué le dijo Nehemías a Dios? Señor, dame buen éxito en esto que voy a hacer. No depende de nosotros. Cuando estamos en Dios. Por eso es que a veces nos ahogamos, porque nos estamos focalizando en lo que yo puedo hacer. Claro, si yo me focalizo en lo que yo puedo hacer, es imposible. Pero cuando yo me focalizo y le entrego esa carga, le entrego esa lucha, esa batalla a Dios, estoy segura de que la victoria está asegurada. Él se va a encargar. Porque nosotros somos hijos de un Dios todopoderoso y lo que tenemos que hacer es tener constantemente la majestuosidad, el poderío y que toda situación que nos aflige la hace como cosa vana. Serán arrancados y olvidados. Todo eso que a nosotros ahora nos amedrenta y que nos saca la paz va a ser arrancado de raíz y tirado lejos. Y nosotros vamos a disfrutar de la victoria siempre en tanto y en cuanto yo ponga mi confianza en Dios, viendo que se cae todo a pedazos. Yo, Señor, creo en ti y sé que lo harás. Padre Santo, en esta tarde, Señor, ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Te pido que nos des buen éxito, como le pedía, Señor, Nehemías a Dios. Danos buen éxito, Padre. Danos la salida, Señor, de estas aflicciones, de esta situación, Padre, que parece que nos quiere derribar, que nos quiere derrocar, Padre. Pero tú das fuerza, como dice Isaías 40, alcanzado, Padre. Danos fuerza, Señor, para correr esa milla extra, Padre, que nos pides en estos momentos, Señor. Danos fuerza, Padre, que podamos tener constantemente en nuestra mente a tu poderío, tu majestad y tu gloria, Señor, para que podamos, Señor, tener esa confianza de que tú nos tienes asegurada, Padre, la victoria. Tú nos tienes asegurada la salida. No confiamos en brazos de hombre, en manos de hombre, en lo que un hombre puede hacer. Tampoco nos focalizamos en estudiar la mente del hombre, en focalizarnos en cómo yo con mi fuerza voy a salir del problema. Yo pongo en esta tarde esta aflicción, esta enfermedad, este problema en tus manos. Tú eres el Dios proveedor. Tú eres el Señor sanador. Tú eres el Dios sanador que da sanidad. Lo creo porque lo dice tu palabra. A mí nadie me tiene que decir que tú sanas porque lo dice tu palabra. Y tu poder trasciende, Señor, todo límite mental. Tu poder, Padre, va más allá, Señor. Estamos creyendo que va más allá de todo obstáculo mental, de toda duda, de toda discusión que pueda haber en el medio. No hay discusión porque tú lo puedes hacer todo, Padre, y es un sí y es un amén. Y no hay obstáculo que pueda detener tu mano, Señor. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Si hubo incredulidad en nosotros, limpia nuestro corazón, Señor, perverso, para que podamos estar en buenas condiciones delante de tu presencia, Señor, para que nuestra relación contigo pueda dar fruto, Padre. Te damos gracias por esta tarde, Señor, que nos permite reflexionar en tu poderío, tu majestad y tu gloria, Señor. Te damos gracias, Padre. Toda la alabanza, toda la gloria, Señor, te damos gracias porque tú lo has estipulado, Señor, todo lo que nos pasa para hacernos crecer en nuestra comunión contigo, Señor. Te damos gracias. Bendice a cada uno de los que está del otro lado en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver, terminando ya, si hay algunos mensajes, Mauro. Amén, sí, durante esta hora se comunicaron varias personas. El primero fue Fernando, está en sintonía escuchando junto a su madre, te manda saludos y bendiciones. Amén, amén. Luego el hermano David de la Ferrere dice: Dios los bendiga, hermanos, la paz de Dios sea sobre ustedes. Saludos cordiales a la hermana Miriam y al operador Mauro, dice David de la Ferrere. Bendición. Luego se comunicó el hermano Miguel Ángel de Casanova, te manda saludos a la familia, a la audiencia y a la congregación. Y pide un tema que le comenté que es para el cierre ya, de un tema de Priscila Carrizo, Arder Yo Quiero.
Amén. Bueno, vamos a estar pasando, complaciendo al hermano en ese tema, si le podés pasar. Y bueno, despedimos en esta tarde el programa, que el Señor los bendiga, le agradezco su grata compañía del otro lado, hermanos, que el Señor los bendiga, esté respondiendo sus peticiones, estemos orando los unos por los otros, oren también por este programa, para que siga adelante y que el Señor los bendiga en esta tarde. Muchas bendiciones a todos, que tengan un bendecido fin de semana. Canción mi ángeles será por la mañana, entreno en un café. Arder yo quiero con tu amor, has encendido una hoguera en mi corazón, es un fuego sagrado que quema por dentro, que parte mis ilusiones y quema mis sentimientos. Dulce Espíritu de Dios, ya mis fuerzas se consumieron, lágrimas se desgarran, me faltan las palabras, quiero adorarte en silencio, quiero adorarte en silencio. Me tienes en tus manos, a ti te pertenezco, me compraste con sangre.